Continuamos nuestro diálogo con Miguel Truzman, abogado internacionalista, además miembro de la comunidad judía de Venezuela. Por cierto, Miguel, nos han llamado mucha gente porque en algunas entrevistas que le han hecho a algunos de ustedes, y sobre todo a ti, hay una alternativa para muchos latinoamericanos que tienen cómo comprobar su pasado judío, sobre todo después de la expulsión de los judíos de España en 1492. Correcto. Entonces, correcto, sí. les están dando tanto los portugueses como los españoles el acceso a la nacionalidad de esos países. ¿Cómo es el proceso? Bueno, rápidamente porque el proceso, fíjate, ya está por culminar. Empezó en octubre del 2015, es un decreto ley por 3 años, se dio una prórroga de un año, que vence ahorita el 1 de octubre de este año. Es un proceso donde tú tienes que demostrar a través de un estudio genealógico tus orígenes sefarditas, a través de tu árbol genealógico. Aunque ya no sea judío, puede ser católico. No, la ley habla de católico o de cualquier religión, no tiene que ser judío, solo tienen que ser descendientes de los judíos expulsados en España. ¿De España o de Portugal? O de Portugal, pero en este caso, por ejemplo, de España, que estamos hablando, porque la ley portuguesa tiene una ventaja, que no tiene caducidad, o sea, que se mantiene en el tiempo. ¿Ok? En cambio, la ley española vence ahorita el 1 de octubre. Entonces, y hay muchos venezolanos que están buscando miles, miles están en el proceso y otros tantos están como que ahorita sabiendo que sí se puede hacer, pero estamos ya en la última etapa. Porque hay unos apellidos que son clásicamente judíos, ¿no? Bueno, sí, o sea, mira, que es la mayoría, los Capriles, por ejemplo, los Maduros, Capriles y los Maduros son judíos. Pero también Rodríguez Pérez, Sánchez. Sí, pero va así, los Sánchez, los Veracasa son judíos, bueno, los Benazar. Muchos apellidos. Pero muchos de los apellidos criollos nuestros también tienen una herencia judía. Claro, porque es que recuerda que los judíos que se fueron de España, muchos se convirtieron. Y esos apellidos fueron como que mutando. Pues yo recuerdo que estuve viendo ahí la lista y los míos, Pineda, Pavón, Sánchez, todo eso son. Lo que pasa es que hay muchas listas y realmente lo que hay que hablar es con un experto geneálogo que es el que te va a indicar. Porque las listas salieron miles de listas y la mitad son faltas, son listas falsas. Entonces, pero hay una vía que es tener el pasaporte europeo o el español por vía de demostrar que su apellido o sus ascendientes son judíos. Correcto, o sea, de origen sefardita. Sefardita. Sefardita, o sea, los judíos que fueron de España. Exactamente, el sefardismo son los judíos originarios de España. Los eskenazis es otra rama. Otra rama completamente diferente. Entonces, esto es para, pero fíjate tú, como estamos hablando de los apellidos, no es un apellido, no es Pineda, por ejemplo. Fíjate todos tus apellidos, tus abuelos maternos o paternos. Tienes 8 apellidos, 10 apellidos, 12 apellidos. Si uno de esos apellidos se demuestra que tiene origen sefardita, por ahí puedes irte a solicitar tu ciudadanía española. Y hay muchos venezolanos que lo han hecho, ¿no? Oye, más de 4.000, 5.000. O sea, muchísimo. O sea, ¿y dónde pueden informarse los que quieran informarse? Bueno, me pueden llamar o me pueden al correo mío, Miguel T. Tomás, Miguel T. 585 @gmail.com. ¿Algún teléfono tal vez? Un teléfono, bueno, es que el teléfono es complicado porque... ¿O de oficina o algo? El de la oficina es 283-9797, 283-3975. Ahí me pueden ubicar en el Centro Plaza y con mucho gusto los puedo atender, asesorar, aunque como te digo, Julio César, que haya muy poco tiempo para el caso de España. Para el caso de España. Para el caso de Portugal sí tenemos todo el tiempo del mundo, no hay problema con eso. Después ya hablaremos de Portugal. Ahora hay unos procesos... Estamos enfrascados con España porque tenemos muchísimas solicitudes y ya se vence la hay ley, ¿no? También que presentar un examen tal vez. La prueba CCS es una prueba muy sencilla. Es una prueba, digamos, de tradiciones, de cultura, de educación, de temas españoles, que uno lo aprende rápidamente con los exámenes previos que han habido. Uno en 3 o 4 días estudiando puedes tener éxito. ¿Tienes que ir a registrar las cosas allí? Bueno, aquí tienes que presentar la prueba en el Consulado de España en Venezuela. Exacto. Y después que tienes todo el cúmulo probatorio, donde te garantiza de alguna forma tu origen sefardita, eso se presenta en una base telemática en la plataforma del Ministerio de Justicia Español y después tienes que ir a firmar a España a la notaría asignada en la plataforma. Ahora, en el fondo, filosóficamente o políticamente es España arrepentida de haber expulsado a los judíos en 1492, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los elementos básicos es ese, porque posiblemente también hay otros elementos, otros factores que juegan ahí, el tema económico, el tema de que si tú tienes 50.000, 60.000 personas que se hacen ciudadanos españoles, que tienen cierto nivel económico, social, porque para viajar a España requieres recursos, para pagar los gastos requieres recursos, entonces eso te puede impactar el PIB de España en un 0,5%. Es cierto. O sea, está el tema también, obviamente, del daño moral que se le hizo al pueblo judío en esa oportunidad, pero también hay otros elementos que pudiéramos debatir como este que te estoy hablando en este momento, ¿no? Pero fue una expulsión absoluta, a pesar de que había financiado la guerra contra los árabes inclusive. Sí, pero los reyes católicos en el decreto establece la expulsión o la conversión. Había la alternativa. Era obligada. Había la alternativa. Tú te podías convertir al catolicismo. Eran los judíos, los marranos. Sí, bueno, los que se convertían se decían marranos, ¿ok? Los judíos conversos. O los nuevos cristianos también se le decían, los nuevos cristianos. Había muchos epítetos para esos judíos. Incluso se dice que Colón era judío y alguna de la tripulación pudo venir. Lo más seguro que sí. Hay mucha bibliografía al respecto, ¿ok? De Colón y de los conquistadores. No, y veía que también el primer barco de Miranda
fue financiado en Nueva York por un judío, y a Bolívar, la comunidad judía en Curazao, le ayudó mucho, ¿no? Tú, o sea, ¿Quiénes eran los representantes en esa bueno, época? recuerda que cuando Bolívar pierde la Primera República en 1811 se refugia en Curazao. Ajá. ¿Ok? Ahí varios judíos prominentes, abogados y empresarios lo ayudaron muchísimo, inclusive a rescatar su equipaje personal que había sido secuestrado en el aeropuerto, digamos, de Curazao. Sí, porque Holanda Entonces, recibió a muchos judíos de los expulsados de España y después se vieron a las islas holandesas que eran Curazao. claro, porque los judíos eran comerciantes fundamentalmente, entonces fueron a dos puertos, que eran Hamburgo y Ámsterdam, en Alemania y en Holanda. Y de ahí fueron para Curazao, para las demás islas que eran protectorados, pertenecían a esos imperios, ¿no? En ese momento, ¿no? Por cierto, los apellidos Capriles y Maduro vienen de esa rama judía, ¿no? Sí, mira, por supuesto, 100%. Vinieron Holanda, Curazao, Coro, que fue el primer. Hay un cementerio muy importante. El primer cementerio judío de Venezuela está en Coro, y la primera comunidad judía pequeña, pero la primera que existió fue en Coro, obviamente, que venían de Curazao. Ellos tuvieron problemas en un tema, digamos, una epidemia que se le echó la culpa, fueron expulsados y después regresaron con el ejército, digamos, de Holanda para protegerlos aquí en Coro. Eso fue una historia muy bonita, ¿no? De hecho, hay una sinagoga muy bella donde el piso es con arena para recordar los viejos tiempos, ¿no? Sí, exacto. Esa sinagoga es la sinagoga de Curazao. Mi tío Simón Truzman, que es rabino, tuvo 5 años como rabino esa sinagoga. Esa sinagoga de tierra, y se dice que justamente de tierra para no hacer bulla a los rezos y no poner en alerta a los pobladores de la zona en ese sentido. En las persecuciones, sobre todo de Europa, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa arena se dice, unas teorías que se dice es esa, de que era para no hacer bulla, no hacer ruido en el momento de los rezos o de pasar por la sinagoga de los religiosos, ¿no? Así que bueno, eso está planteado siempre bibliográficamente en el tema de Curazao. Entrevisté el otro día a Nora Fishman hablando un poco del Holocausto y decía ella que había que preocuparse mucho por la nueva ola de antisemitismo, sobre todo en Europa. Hay unas campañas abiertas, ¿no? Bueno, recuerden, hay un tema fundamental en Europa que es el tema musulmán, ¿no? Europa tiene ahorita una población musulmana muy importante y digamos que el 90%, ¿no? de todo de ese grupo. Pero un Islam radicalizado, porque... Pero sí, pero también, aparte del Islam radical, el Islam que no es el Islam moderado, el que se dice Islam moderado, se deja llevar por la agenda del Islam radical. Entonces te dan un prejuicio antisemita donde quiera que vayan. Entonces Europa hay países que tienen 20% de población musulmana. Y eso promueve el antisemitismo. Inclusive en la parte del ala izquierda radical del socialismo del ala izquierda también es antisemita. Entonces, si te pones a ver el ala izquierda radical con el Islam también radical o moderado, según sea el caso, esos dos elementos, dos polos en Europa están promoviendo un antisemitismo terrible, sobre todo en Francia. En Francia hay mucho antisemitismo. La comunidad judía de Francia está yéndose para Israel y otras partes del mundo, ¿no? Está evacuando París y otras ciudades muy importantes de Francia. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por este recorrido, por el tema del día, sobre todo después de este congreso en Israel. Sí. Y además con la buena noticia que todavía hay tiempo para muchos que quieran el pasaporte europeo español por la vía de demostrar su pertenencia al judaísmo, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo el portugués más adelante, porque ya el español, como te digo, está venciendo, pero tenemos la alternativa de la ciudadanía portuguesa por el origen sefardita, ya que no tiene caducidad. Eso se puede trabajar, Julio César, más adelante, con mucho gusto, haremos una explicación explícita. Estamos abiertos a ese tipo de cosas porque Brújula Internacional son temas internacionales. Más adelante hablaremos con Roberto Tovar, músico y politólogo, y hará referencia a la obra de Cruz Díaz, que es cinético, arte, pero también vinculado a la música. Ya regresamos.